Estamos junto a Rafael Garay, economista y CEO de Fink, y Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Bienvenidos, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Los amigos ya de la casa aquí en Mirada Económica. Vamos partiendo con esto de los gastos, porque claramente el consumo es parte importante de lo que queda de diciembre y también de lo que queda del año. La primera pregunta, Rafael, en una economía desacelerada, fría, con malas proyecciones para el próximo año, ¿tú crees que el consumo va a estar bollante, vibrante como en años anteriores? No, para nada. Fíjate que yo tuve la oportunidad de en enero conversar con Ricardo Mehues, que es presidente de la Cámara de Comercio, y él me decía que ellos esperaban una expansión de las ventas para el año en torno al 4,5%. Yo sé que efectivamente no creía que había piso, yo tenía una estimación más o menos entre 1,5 y 2%, y durante todo el primer semestre las ventas apenas se expandieron un 1%. Ahora, diciembre es un mes especial, diciembre es un mes que dependiendo del tipo de comercio de retail, fundamentalmente estamos hablando minorista, para que la gente entienda claramente, se genera entre un 20 y un 25% de las ventas anuales. Por lo tanto, es muy importante para las multitiendas, para los centros comerciales, para pequeños comercios, para barrios tipo Patronato u otros en todo Chile. Y por lo tanto es muy relevante. Y vas a tener tú una reacción positiva, ¿cierto?, en relación a lo que ha sido el año 2015. El año ha sido tan lento que lo que pase en diciembre va a ser claramente ventajoso. Va a ser relevante, pero yo creo que no mueve la aguja y tú vas a tener una expansión del consumo durante el año 2015 no superior al 2,5%. Solamente nos movemos en esa barrera. Sí. Sergio, tu opinión sobre eso y también considerando lo que ha sido la actitud de los consumidores, porque, por ejemplo, hay algunos sectores donde ha bajado, pero el consumo en general se ha mantenido sano, en un 2%, pero por lo menos se mantiene. No había una contracción, digamos, de eso. Sí, la economía está difícil, está la situación compleja, como lo decía Rafael, y este es un mes en donde hay que tener cuidado porque precisamente si las cosas se ponen peor aún de cara al próximo año, hay que tener cuidado precisamente con el gasto, y ahí es donde hay que ver hasta dónde da el presupuesto para finalmente consumir en este mes que es complicado, que es complejo, que hay que hacer los regalos y obviamente tenemos que gastar más que en otros meses del año. Pero la señal o la recomendación es a tener cautela porque precisamente no podemos comprometer gastos futuros o pagos, desembolsos futuros cuando la situación económica se viene difícil. Y en ese sentido es muy probable que las tasas de desempleo, a pesar de que han andado bien hasta ahora, se empeoren de cara al futuro y por eso mismo hay que cuidar el bolsillo y ahí hay que ser responsable, hay que hacer el presupuesto y tener en consideración este escenario que seguiría estando adverso en los próximos meses. Le pregunto a los dos, ¿cómo llevar un endeudamiento responsable, un buen endeudamiento? Porque siempre hemos hablado en este programa que endeudarse no es malo, es necesario. El problema es que hay que saber tratarlo. ¿Cómo una persona normal, con un trabajo, con un salario, puede estar atento y de alguna manera ir moviendo para estos gastos que se vienen ahora? Primero que nada, Nicolás, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el endeudamiento per se no es malo, ¿cierto? Permite adelantar consumo, permite comprarte realmente un vehículo sin tener que ahorrar durante 4 o 5 años, sino que lo que hace es usar deuda para poder comprarlo, para qué hablar de los créditos hipotecarios, etcétera. El problema es cuando se produce sobreendeudamiento. Y sobreendeudamiento tiene dos patrones, o dos parámetros básicamente. Sacando cualquier análisis de crédito hipotecario, quedándote solamente en consumo, cuando una persona debe 7 veces su renta líquida o más, está sobreendeudada por el indicador de deuda total de consumo. 7 veces. 7 veces, máximo. Y el otro indicador es si está destinando más de 1/3 de su ingreso líquido mensual a pagar deuda. Si está pagando cuotas que representan más de 1/3, también está sobreendeudado. Algunos hablan de un 20%, sí, pero el nivel salarial de Chile, en realidad, cuando uno va al tema práctico, no da para que sea un 20%, yo creo hasta un 30%, 33% razonable, pero pasados esos parámetros, en general uno está sobreendeudado. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú le enseñas a la gente que maneje los niveles de deuda, que maneje los niveles de gastos, ¿cierto?, para que pueda justamente mantenerse dentro de estos parámetros? Fuera de esos parámetros se producen complejidades. A mí me ha tocado estudiar durante 15 años el tema de endeudamiento y me he encontrado a veces con grupos familiares que como grupo familiar den 17, 23 veces su renta líquida. Fíjate que para pagar Realmente es una bicicleta que sigue andando. Para pagar esas deudas de consumo, tú estás aproximadamente 80 meses para poder pagar solamente ese endeudamiento, siempre que no tomes endeudamiento durante el periodo. En 80 meses estás seguro que esos núcleos familiares van a tomar endeudamiento adicional y de ahí que el llamado es responsabilidad, ordenar bien los gastos y mantenerse dentro de estos parámetros de 1/3 del gasto mensual y no más de 7 rentas líquidas como endeudamiento total en consumo. Yo creo que son unas buenas directrices. Y Sergio, con lo que dice Rafael, ¿cómo se puede mantener esta mirada responsable de la deuda, del endeudamiento, cuando también vemos que los gastos han aumentado? Y el problema es que los salarios no lo han hecho. Por ejemplo, la luz, el agua, las cosas básicas obviamente están más caras que el año pasado y eso se ve en cada cuenta. Ni siquiera hay que hacer un gran estudio.
Sí, por ese motivo es muy importante y un consejo también muy necesario en esta época, hacer un presupuesto. De repente es difícil sentarse, hablar con la señora, con el marido, con los hijos, de que hay un presupuesto que respetar y los ingresos si no dan, no hay que hacer compra en exceso. Hoy día es muy fácil poder endeudarse, es muy fácil poder consumir más allá de las posibilidades y eso hay que tenerlo súper consciente en estas fechas particularmente. Es un tema que se tiene que conversar en familia, primero. Y segundo, hay que tener en consideración que también el endeudamiento tiene que ser responsable y tiene que ir en la línea del uso de la cosa que uno está comprando. Por ejemplo, si uno va al supermercado y el consumo del supermercado, que es para el mes, lo paga en 3 cuotas precio contado, estamos cayendo ya en un error. Por lo tanto, en esas cosas no hay que, digamos, tentarse. ¿Por qué el error ahí? Porque no es aconsejable que algo que uno consume durante un mes lo pague en 3 cuotas. Y te pongo el otro ejemplo también en esta época. El viaje de vacaciones. Uno va una semana, por ejemplo, a un país vecino, a Argentina, a Brasil, y ¿cómo es posible que en una semana que uno va a consumir ese servicio, en este caso ese viaje, lo pague en 12 cuotas? Eso no es aconsejable. Y en esos casos uno tiene que prever ese gasto para esa fecha en particular y idealmente tiene que ahorrar. Y perfectamente es posible que uno se endeude para comprar unos pasajes en 3 cuotas precio contado, pero no más allá de eso. Tiene que ir muy en línea el uso de lo que compra con el endeudamiento. Y por ese motivo es que un auto, precisamente uno podría comprarlo a 48 cuotas, porque precisamente el auto uno lo va a usar por 4 años, 5 años sin ningún problema. O sea, que perfectamente puede ser el doble de lo que va a terminar pagando, digamos en términos de tiempo. Claro, o sea, exactamente, para los consumos de corto plazo, que en este caso serían unas vacaciones o el supermercado o los regalos de fin de año, debiéramos financiarlo con deuda de corto plazo, no más allá de 3, 6 meses como mucho. Claro, y aquí tiene que existir una consistencia entre la duración del bien, que es lo que dice Sergio, y la forma que tú pagas. Por ejemplo, si tú te tomas vacaciones una vez al año, ok, las puedes financiar en 12 meses. Pero no en 36, porque el segundo año que tú tomas vacaciones, al tomar otra vez 36 cuotas, se te va a montar y vas a estar pagando 2 cuotas mensuales. Lo que pasa es que tú cuando ves 36 y ves la cuota que tienes que pagar mensual, obviamente se hace mucho más positivo para el pago. Positivo entre comillas, porque el tercer año, cuando tú empiezas a pagar tus terceras vacaciones, se te montaron 3 cuotas y ya sencillamente estás solo. Te empezaron a juntar, digamos. Entonces, a ver, si un televisor dura 2 años, no puedes comprarlo a 4 años o a 48 cuotas. Tienes que financiar el bien en una duración de financiamiento que sea consistente con la duración del bien. Ya, no tiene sentido hacerlo de otra manera. Tú no puedes comprar un auto financiado 10 años porque tú sabes que en 5 años el auto está depreciado y probablemente vas a tratar de buscar otro porque te vas a quedar con 5 años de deuda por delante. Entonces hay que ser muy cuidadoso que lo que dura el bien sea consistente con cuánto dura el endeudamiento que estoy usando para comprar ese bien. ¿Y aquí cuál es la mejor forma? Porque está el avance en efectivo, está la línea de crédito, está el crédito mismo. ¿Qué es lo más conveniente, por ejemplo, en un consumo que tiene que ser de algo concreto, algo puntual, pero que finalmente se va sumando? Desde el punto de vista del consumo, obviamente las tasas, o sea, los créditos ordenados bancarios tienen tasas más bajas, ¿cierto?, de lo que puedan tener, por ejemplo, créditos solicitados multitienda. Eso digamos, es claro. Dentro de instrumentos plásticos, el uso de tarjetas, por ejemplo, 3, 6 o hasta 12 cuotas precio contado, en la medida que seas ordenado, porque si la tercera cuota te atrasaste, te cobran la otra 9, con intereses, también es una buena fórmula. Hay ciertos créditos sociales de cajas de compensación que también tienen tasas más bajas en algunos casos, y tú puedes optar a tasas, no sé, del 22%, que están por abajo del 36% que es la máxima convencional. Pero en general, yo te diría como concepto, partir utilizando las formas de financiamiento más baratas, tarjeta de crédito precio contado, créditos ordenados, por ejemplo, créditos bancarios, y terminar con las formas de endeudamiento más caras, que es el rotativo de la tarjeta de crédito, que es el avance en efectivo. La gente hace todo lo contrario. Parte con el avance en efectivo, parte utilizando los créditos de las tarjetas de crédito que son más caras, y cuando quiere recurrir a una forma de endeudamiento más barata, ya no puede, porque está sobreendeudado. Y en el avance en efectivo pasa algo bien curioso, porque uno como que lo prefiere porque puede manejarlo más, porque puede hacer una transacción rápidamente, avance en efectivo, y de alguna manera cree que lo puede pagar rápido. Y que lo que puede pagar rápido. No se da eso. O sea, hay gente que una avance efectivo lo pagan 12 cuotas igual. Claro. Y ahí es muy importante, agregando lo que comenta Rafael, es el tema del CAE, que es algo tan valioso a la hora de decidir en qué endeudarse respecto a otra alternativa. Recordemos de qué se trata el CAE, que siempre digamos con el concepto. El CAE es el costo anual equivalente, que es una fórmula que engloba todos los costos que están asociados a la solicitud de un crédito. Por lo tanto, una manera bastante favorable de poder comparar créditos en diferentes multitiendas, en diferentes bancos. Y ahí yo siempre comento lo siguiente: uno, para entender cuál crédito es mejor que el otro, tiene que tener más o menos referencia de cuál CAE es el atractivo. Y en ese sentido, si uno, por ejemplo, tiene el acceso a un CAE
del 10% o menos está endeudándose a tasas muy bajas. Si uno está entre un CAE del 10 y el 15%, la cosa está más o menos. De un 15 en adelante ya la cosa se pone fea y de un 20 hacia arriba es un CAE caro. Por lo tanto, uno en ese ámbito puede elegir cuál es la mejor manera de financiarse. Y sin duda que las 3 cuotas precio contado, 6 cuotas precio contado es lo que uno tiene que privilegiar, pero siempre siendo muy ordenado porque tiene que pagar precisamente esas deudas, esas cuotas en el futuro. Ahora viene la pregunta, ¿los chilenos tenemos conciencia de eso? Y también una obligación que tienen las instituciones bancarias, los reguladores, los propios medios de comunicación. Ese tema ¿Hemos me encanta. logrado informar y más que nada educar con respecto a eso? Ahí me quiero apoyar en unas últimas cifras que hemos conocido en el último tiempo. Hace 2 semanas atrás, la clasificadora de riesgo Standard & Poor's hizo un estudio a nivel mundial sobre educación financiera, en donde pregunta conceptos tan básicos como qué es lo que es la rentabilidad, qué es lo que es el interés compuesto, qué es lo que es la diversificación. Y ahí estamos bastante mal, porque estamos en el puesto número 44 a nivel mundial. Y de los países OCDE somos de los últimos. Por lo tanto, hoy día en Chile hay poca educación financiera. De hecho, otro estudio que se hizo en Chile también, se hicieron estas 3 preguntas y el 5,6% de las personas respondieron bien las 3 preguntas. Por lo tanto, falta mucha educación financiera. Hoy día las instituciones financieras han hecho programas de educación responsable, pero finalmente eso no llega al consumidor final y ahí hay que hacer un esfuerzo adicional. Por lo tanto, es algo muy importante la educación para los consumidores y para que de esa manera complemento se un endeude poco mejor. respecto a la importancia de la educación financiera. Yo tuve la oportunidad de estar bastante tiempo en Dinamarca. Cuando tú solicitas un instrumento de crédito en Dinamarca, tú estás obligado a pasar por una suerte de curso de habilitación para entender qué es un interés compuesto, qué significa no pagar. ¿Te das cuenta? O sea, te habilitan desde el punto de vista del entendimiento de ese producto financiero. Acá olvídate, acá firme sin que lea y es los recursos. ¿Te das cuenta? Entonces, desde el punto de vista de que las personas entiendan, no a nivel de experto, pero por lo menos que manejen los conceptos básicos y entiendan en qué se están metiendo y entiendan qué significa la morosidad, y entiendan los costos, entiendan que de repente se pueden ser embargados. Ese tipo de cosas la gente no los entiende. Entonces, lo que hace básicamente es acceder a los recursos rápidamente y entre más líquido el recurso, el avance efectivo, lo mejor, va a un cajero, no hablas con nadie, retira los recursos, pero después esos recursos hay que pagarlos y la gente ni siquiera hace análisis de cuánto le está costando ese recurso en términos de tasa, ¿cierto? Y tampoco entiende muy bien qué es la tasa al final. Claro. Entonces se requiere mucha información, digamos, desde el punto de vista de cómo funciona el endeudamiento. Bien, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida con más mirada económica, pero antes, estamos en diciembre.